Entonces vamos a eso, ¿no? Porque pues ya es lo que nos importa más que nada. Las actividades integradoras 1 y 2, que son las que valen cada una 7 puntos de nuestra calificación. Los argumentos del ensayo y escribir con argumentos. La actividad integradora 1, los argumentos del ensayo, se trata de leer un ensayo de una persona, un escritor mexicano bastante reconocido e incluso premio Nobel de literatura, imagínate. O sea, es una persona muy importante para la literatura mexicana. Desafortunadamente, últimamente ya no es muy leído por muchos prejuicios de las personas, pero para mí sigue siendo importante que lo revisemos. ¿Qué es Octavio Paz? Entonces, aquí voy a poner su nombre. Octavio Paz. Es mexicano y fue premio Nobel de literatura. Bueno, Octavio Paz escribió un libro que se llama El laberinto de la soledad, donde habla, yo creo su libro más famoso, y habla sobre el mexicano, sobre, lo que él pensaba que era el mexicano. Ahora, como es un libro de ensayos, y eso es lo que yo creo que muchas personas no alcanzan a identificar y por eso les cae mal Octavio Paz, ¿qué dijimos de los ensayos? Uno se puede equivocar, ¿verdad? Para eso son los ensayos, para equivocarme. Bueno, pues en su libro de ensayos habla sobre el mexicano y dice lo que él piensa que es el mexicano. Obviamente lo que él piensa no es la verdad absoluta, entonces puedes tú estar de acuerdo o en desacuerdo con él, y eso es lo importante de este libro, más que si él estaba en lo correcto o no, o que si nos odiaba o nos amaba, etcétera. Yo creo que más que la verdad que pueda decir Octavio Paz es, pues, el diálogo que se puede establecer con este texto. Bueno, en ese libro, El laberinto de la soledad, habla de muchas facetas del ser mexicano, de, pues, que somos producto de, pues, la mezcla de 2 culturas, como los españoles y los indígenas, a raíz de la conquista, de nuestras tradiciones, como por ejemplo el Día de Muertos, de nuestros hábitos o nuestras actitudes ante la vida, por ejemplo, pues el ser como un poco esquivos o ser muy sentidos y de algunas cosas que estaban de moda en la época en que él escribió este libro, por ejemplo, los pachucos. ¿Tú te acuerdas que existían, pues los pachucos, así como tipo Tintán, pero era una forma de ser, una forma de vestir de ciertas personas, una forma de actuar ante el mundo? Y bueno, Tintán ya lo ejemplificó en un personaje, pero así había personas que andaban ahí, vistiéndose así y comportándose de una manera. Bueno, pues hay un ensayo del Pachuco. Es un libro muy interesante. Uno de los ensayos que tiene ese libro se llama Máscaras Mexicanas. Y pues aunque se llama Máscaras Mexicanas, no creas que habla de las máscaras mexicanas, de los luchadores y de las máscaras de los que diseñaban los aztecas, los mayas, los toltecas. No, desafortunadamente no habla de ese tema que también hubiera sido muy interesante. Habla en el ensayo Máscaras Mexicanas de cómo los mexicanos nos ocultamos tras algunas personalidades que adoptamos y que a veces no son muy directas, ¿no? Son un poco, como ya te había dicho, como que nos escondemos, somos esquivos, somos sentidos, no decimos siempre lo que sentimos, como que nos ocultamos. Entonces, de eso se trata Máscaras Mexicanas, y es el que vas a leer para hacer esta actividad. Y vas a identificar de ese ensayo algunos elementos. Y el resumen es que entregaré un documento en procesador de textos dando respuesta a preguntas y planteamientos a partir de la revisión de un ensayo. ¿Cuál ensayo? El Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Este es el que vas a leer. Y ¿qué preguntas? Ahorita las vas a ver. Están, si tú te fijas en la plataforma, yo voy a entrar ahorita al módulo y te voy a enseñar dónde está el texto y el archivo. Este es el módulo 5, ¿verdad?
y esta es la actividad integradora uno, los argumentos del ensayo. Y aquí está, en cómo lo realizaré, está el ensayo, que lo abre en la página de Internet donde está alojado, y tienes que descargar el documento, los argumentos del ensayo, ¿ok? Pero como yo ya te comenté, pues tenemos nuestra mochila, que es nuestro apoyo en el que yo me baso, sobre todo para hacer las actividades, ¿verdad? Entonces, si tú vas a la mochila, que pues es lo que yo te recomendaría hacer, más bien, evidentemente tienes que revisar todo lo de la plataforma, pero ya cuando vayas a hacer las actividades, ya es cuando tienes que ir a la mochila. En la mochila también está el ensayo. Está aquí en este primer elemento, ensayo Máscaras Mexicanas de Octavio Paz. Le puse algunas cosas en amarillo, les resalté algunas ideas que me parecen importantes que no se te vayan a pasar cuando tú lo estés leyendo. Y también te compartí el archivo donde puedes hacer tu tarea y el archivo tiene algunas anotaciones, entonces te recomiendo que lo descargues o le des clic aquí donde dice abrir en una nueva ventana y vas a ver las recomendaciones para resolver esta tarea. También lo puedes descargar y utilizarlo desde tu computadora. Ahorita voy a abrirlo en Word para que veas que se puede descargar y utilizar en la computadora y escribir sobre él. También viene un video de Octavio Paz y aquí habla mucho de su juventud, de su vida, quién es, por qué fue importante. Ya te dije varias cosas por las que este personaje es importante, porque pues fue un escritor mexicano, porque fue diplomático, es decir, trabajó como embajador de México en varios países. Ganó el premio Nobel en el 1990. Escribió varios géneros literarios, poesía, ensayos, cuentos, obras de teatro. Siempre su interés fue, pues, qué significaba ser mexicano, la identidad del mexicano, sus costumbres. Y bueno, pues fue amigo de muchos escritores importantes. Entonces es una persona que vivió muchos sucesos importantes y basado en su experiencia, en su vida, pues escribió varios libros en donde uno de sus temas principales era el ser mexicano. Entonces, pues me parece una persona importante por eso. Muy bien. Entonces, Vamos a voy a abrir ahora el ensayo Máscaras Mexicanas, que, como ya te decía, aquí en la mochila está en PDF, y yo te recomiendo que de ahí lo descargues, lo veas, porque ya le puse algunas anotaciones. Entonces, aquí está el PDF. Octavio Paz, Máscaras Mexicanas. Y empieza con un epígrafe, ¿no? Que fíjate, los epígrafes son muy importantes porque ya nos dan a entender de qué se va a tratar el texto, además del título, ¿no? Máscaras mexicanas, pues ya nos da a entender que va a hablar de máscaras, que es un artefacto que utilizas para ponértelo sobre la cara, para ocultar tu cara por alguna razón, puede ser por algo positivo o por algo negativo, ¿verdad? Puede ser porque te vas a exhibir como un actor o vas a estar en un lugar, disfrutando porque estás disfrazado, o te puedes cubrir la cara por miedo, ¿verdad? O porque te da pena algo, o te da vergüenza, etcétera. Entonces, las máscaras ya tienen su lado positivo y negativo, pero el epígrafe nos da más información. Hay una canción popular que dice: "Corazón apasionado, disimula tu tristeza". Y da a entender también una idea, ¿verdad? De este epígrafe. Hay corazones apasionados, o sea, que son como muy, enjundiosos, muy vivaces, muy vivos, muy emocionados,
pero, ¿qué tiene que hacer ese corazón apasionado? Que decía que está lleno como de sentimientos, tiene que disimular su tristeza. Entonces, ahí hay algo contradictorio, ¿no? Hay algo que está apasionado, lleno de sentimientos, pero por otro lado tiene que disimular su tristeza. Y eso ya nos da alguna idea de lo que va a tratar este ensayo. Voy a ver si tienes algún comentario. Mm, bueno, se siguen uniendo personas, lo cual me da gusto. Entonces, este ensayo habla de estos temas, de cómo el mexicano se oculta, etcétera. Bueno, ahí ya tenemos el ensayo. Vamos a ver el archivo de trabajo y vamos a ver qué nos piden y con base en eso vamos a ver si podemos adelantar un poquito lo que nos están solicitando. Entonces, ahora voy a abrir el archivo de trabajo de esta actividad, los argumentos del ensayo. Permíteme tantito en lo que abro el archivo. Ya lo tengo en la compu abierto, nada más lo voy a compartir ahora contigo, es este. Es el archivo que viene en la plataforma, pero yo le puse, aquí por eso dice mi nombre, le puse, eh, algunas preguntas clave, algunas guías para que tú puedas contestar la actividad con mucho más detalle, con mucha más facilidad, en dado caso de que no comprendas muy bien cómo se tiene que hacer. Entonces, vamos a ver qué nos piden en este archivo. Nos piden en el archivo los argumentos del ensayo. Después de leer el texto Máscaras Mexicanas de Octavio Paz, escribe lo que se solicita. ¿Qué se solicita? Te preguntan cuál es la tesis central del ensayo, ¿ok? Identifica al menos 3 argumentos que plantea el autor, analízalos y divídelos en partes. Recuerda que un argumento puede tener más de una premisa. ¿Ok? Ya se está poniendo un poco más complicado, ¿no? Entonces aquí viene argumento uno, argumento 2 y argumento 3. Ok, ok, a ver. ¿Qué más? ¿Qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Ah, pues ya nos está dando la pista de que ese ensayo también habla sobre la mujer, ¿ok? ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Santa Madre de Dios, o sea que también habla sobre el mexicano en ese ensayo. Bueno, vamos a ver ahorita qué dice. Después me preguntan, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Ah, y ahora también hay que dar mi opinión. Bueno, eso está muy bien. Y después, escribe un párrafo que incluya el argumento que planteaste. Ah, ¿y eso cómo se hace? Bueno, entonces vamos por partes, ¿no? Primero me dice que lea el ensayo, identifique la tesis, algunos argumentos, qué opina de la mujer, qué opina del hombre y mi opinión. Órale. Bueno, vamos a ver dos cosas principales antes de entrar en la materia. Me pide identificar la tesis central del ensayo. Bueno, eso es muy importante que tú lo sepas desde ahora. Todo ensayo, es decir, todo texto, acuérdate que un ensayo es un texto, un escrito donde un autor emite su opinión, no importa si es verdadera o falsa, si se sostiene o no se sostiene, por eso es un ensayo, porque pues está él ensayando con las ideas. En todo ensayo hay tesis y argumentos. Eso es muy importante que tú lo sepas. Ajá. En todo ensayo hay tesis y argumentos. ¿Y de qué se tratan las tesis y qué son los argumentos? Bueno, entonces eso lo vamos a ver a continuación. Permíteme tantito. Voy a tratar de compartir lo que yo tengo en mi. Ok. Entonces, una tesis, voy a ponerlo más grande. Ahí ya se ve, ¿verdad? Una tesis es una opinión, una postura, un punto de vista
sobre un tema. Por ejemplo, aquí ya nos dio la pista de que va a hablar de el mexicano como, persona que nació en México, ¿no? Okey. Entonces, vamos nosotros a dar nuestra tesis, nuestra opinión, nuestra postura sobre el mexicano. A ver, vamos a nosotros como personas, vamos a dar nuestra opinión. Entonces, a ver, yo voy a decir, para mí, el mexicano es un ser humano, em, generoso y solidario. Eso es lo que yo opino, ¿eh? Yo, tu facilitadora. Esta es mi tesis, es mi opinión, mi postura, mi punto de vista. Ah, muy bien. Pues está muy padre que uno tenga tesis, que uno tenga opiniones, posturas y puntos de vista, pero esas tesis tienen que sostener con argumentos. ¿Y qué son los argumentos? Ustedes ya lo dijeron hace un rato, son fundamentos, explicaciones, explicaciones, razones verdaderas con las cuales sostengo, apoyo, em, mi tesis, una tesis, vamos a poner. Ajá. Entonces, yo puedo decir, pues sí, que para mí el mexicano es un ser generoso y solidario. Excelente, pues está muy bien. Qué bueno que emitas tu opinión, pero ahora tienes que sostenerla, ¿verdad? Tienes que sostenerla con argumentos, pero los argumentos deben ser verdaderos, no debes de andar inventando. Entonces, ¿cuáles serían mis argumentos? Bueno, está bien, ya dije que el mexicano es un ser generoso y solidario. ¿Y cómo lo sostengo? ¿Cómo voy a decir que es verdad lo que estoy diciendo de que el mexicano es un ser generoso y solidario? Bueno, pues hay muchas maneras de sostenerlo, ¿no? Por ejemplo, cuando los sismos ocurrieron los sismos del 85 y 2017, los mexicanos se unieron para apoyarse entre sí sin esperar nada a cambio. Eso es un acto generoso. Ah, ya di un argumento. Otro argumento de que el mexicano es un ser humano generoso y solidario. Em, bueno, y además este que acabo de dar es real, ¿verdad? No me lo inventé. Los sismos del 85 y 2017 sí ocurrieron, ¿verdad? Todavía los recordamos ambos. Y, sí fue cierto también que los mexicanos se unieron para apoyarse entre sí. Eso también fue cierto. No vamos a decir que todos, pero vamos a decir entonces que la mayoría, para no también de ser imprecisos, sin esperar nada a cambio. Y eso también fue verdad, ¿no? Muchas personas dieron su trabajo voluntario. Bueno, eso, de aportar algo sin esperar retribución, eso es un acto de generosidad, eso también lo podemos buscar en el diccionario y eso es lo que va a decir. Entonces, este argumento es verdadero y sostiene mi tesis de que el mexicano es un ser generoso y solidario. Y así puedo dar otros ejemplos. Por ejemplo, un argumento, pues, personal, ¿no? Por ejemplo, este, mi papá es mexicano y, em, siempre le tiende la mano a las personas que le piden ayuda, aunque no los conozca. Eso es ser solidario, ¿no? Brindar ayuda, brindar apoyo a una persona que no conoces. O que sí conoces, pero, pues, es más ejemplo de solidaridad cuando no la conoces, cuando no tiene nada que ver contigo. Entonces, este es otro argumento, es un argumento personal,
¿verdad? También es verdadero porque yo lo he visto, pero ambos son, argumentos que sostienen mi tesis. El mexicano es un ser humano generoso y solidario. Mi papá es mexicano, es solidario y los mexicanos se unieron para dar su ayuda, son generosos. Entonces, ya tengo cómo sostener mi tesis. Entonces, esos son los argumentos, son fundamentos, explicaciones, razones con las cuales sostengo una tesis, ¿ok? Entonces, nosotros vamos a tratar de encontrar la tesis de Octavio Paz, lo que él opina sobre el mexicano y los argumentos que da para sostener su tesis. Es decir, vamos a tratar de identificar qué opina Octavio Paz sobre el ser mexicano y cómo sostiene su opinión. Ajá. Eso es lo que vamos a tratar de identificar en este ensayo de máscaras mexicanas. Bueno, entonces vamos a eso, ¿qué te parece? Okey, entonces permíteme tantito, una vez más. Voy a cambiar de pantalla y ahora estás viendo allí un loop infinito y ya no lo vamos a ver. Vamos a cambiar por este. Este es ya el archivo de trabajo. A ver, deja veo lo que me escribieron, porque hay muchas personas conectadas. A los que son de otro grupo y se conectan, les agradezco su confianza, gracias por estar aquí. Espero que les sea de ayuda esta sesión. Es del grupo 123 Eloy. Mucho gusto, Eloy, y gracias por estar aquí presente. Claro que sí, les estuvimos dando comida, etcétera. Bueno, ahí ustedes están poniendo ejemplos, ¿no? Y de hecho, esos ejemplos que ustedes dan también son argumentos de mi tesis, ¿no? Me podrían ustedes ayudar a sostener mi tesis. Y también están ustedes dando contraargumentos, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa en Tijuana. Muy bien. Mm, muy bien, gracias a Alma Durán, que es del 139 y aquí está. Muy bien. Entonces, vamos a ver cuál es la tesis central del ensayo y cuáles son los argumentos. Bueno, vamos a leer tantito el ensayo, ¿qué te parece? Vamos a leer solamente unos párrafos, no voy a leer todo el ensayo. Tengo la intención, espero que se pueda llevar a cabo, de hacer otro video después leyendo ya todo el ensayo y analizando un poco más los argumentos, pero de momento solamente voy a leer algunos párrafos para no hacer una sesión tan larga. De por sí las sesiones del módulo 5 son largas siempre porque son unas tareas un poco complejas. Entonces, también en ese sentido te pido paciencia y si te tienes que retirar y la vas a ver en otro momento, no hay ningún problema. Entonces, máscaras mexicanas. Corazón apasionado disimula tu tristeza, canción popular. Solamente voy a leer los primeros 2 párrafos, ¿ok? Bueno, y dice: viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En un silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras, es un dicho popular.
En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Muy bien, en este primer párrafo subrayé esta frase que dice: "Se me aparece", porque esa frasecita ya nos está diciendo que él va a decir una cosa que él opina, porque no es el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. No, dice: "El mexicano me parece, se me aparece", o sea, es como si yo pienso, o sea, en vez de decir: "Yo pienso que", lo dijo así: "Se me aparece como un ser que se encierra y se preserva". Para él, para Octavio Paz, el mexicano es un ser que se encierra y se preserva. ¿Qué significa eso? Que, pues, que no expresa muy bien, sus emociones, yo le entiendo así, no sé tú qué le entiendas. Se preserva, es decir, que no quiere que lo molesten o que lo toquen o que lo injurien, ¿no? Y de hecho da ejemplos de eso, ¿no? Dice que se defiende con el silencio, ¿no? Con la cortesía, con el desprecio, la ironía, con la resignación. Es celoso de su intimidad, es decir, no le gusta que se metan en sus cosas, ¿no? Sí te va sonando, sí hay mexicanos que son así. Ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Bueno, eso ni negarlo. La verdad es que sí somos bien mala onda con nuestros vecinos, luego ni los queremos saludar. Y eso dice aquí, una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Y eso es certero. A veces no queremos ver al vecino porque decimos: "Híjoles, ¿qué tal que piensa que lo estoy agrediendo?", o al revés, ¿no? "Me vio feo el vecino, ¿por qué me vio feo?", y uno se enoja, somos unas almas cargadas de electricidad. Esta frase está, graciosa, la verdad. Atraviesa la vida como desollado. Desollado es una persona que no tiene piel, que le quitaron la piel. Y cuando, pues, no sé si te ha ocurrido que cuando se te cae un pedacito de piel porque te raspaste o te pegaste o equis, te quemaste, te duele cuando te tocas, ¿no? Entonces, en vez de decir, Octavio Paz, que somos muy sentidos, como nosotros decimos coloquialmente, "Ay, eres bien sentido". En vez de decir eso, dice: "Atraviesa la vida como desollado". O sea, todo te lastima, todo puede herirle, palabras y sospechas de palabras. Si dijo algo a alguien, ya te ofendiste, y si no lo dijo, ya también te ofendiste, y si piensas que lo dijo, te ofendiste todavía más, ¿verdad? Entonces, ¿sí o no? Ahí tú reflexiona sobre esto. Te digo que a veces se puede equivocar, no quiere decir que todos sean así. Es lo que él opina sobre el mexicano. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. Quizá tú no te has dado cuenta, pero en otros países dicen que los mexicanos le damos muchas vueltas a lo que decimos, que le damos muchas vueltas a las cosas, como yo comprenderé. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris, amenazas indescifrables. Aún en la disputa, o sea, cuando se está peleando, prefiere la expresión velada a la injuria. Y es cuando nos decimos que nos lanzamos indirectas, ¿no? Es una expresión velada, no te digo que me caes mal, sino que te lo doy a entender. En suma, entre la realidad y su persona se establece una muralla, no por invisible, menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. Y aquí lo que está diciendo es que, cuando somos así, cuando somos como que nos escondemos en las palabras, en las miradas, etcétera, en realidad es como que ponemos una muralla, una máscara, nos hacemos lejanos, no nos acercamos a las otras personas por estas barreras que ponemos de palabras, de miradas. Entonces, el mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Y en efecto, muchas personas que no son mexicanas, em, interpretan nuestra cortesía, nuestras darle vueltas a las cosas, que no queremos ser directos, que no somos directos, que no somos 100% sinceros. Entonces, estamos como lejos del mundo. Por eso, porque no somos directos, no hablamos siempre con la verdad.
Eso piensan muchas personas, aquí incluyéndose Octavio Paz. ¿Tú cómo ves esto? ¿Qué te parece? Hasta aquí. Em, dice Judith, la tesis es la mentira en la que vive, ya que es lo que se les inculcó desde tiempos de la conquista. Bueno, Judith ya ha estado adelantada a las lecturas, ya me contó, entonces ya más o menos sabe de qué se trata esto. A ver, bueno, me están poniendo ahí muchas gracias. Está muy bien, gracias. Gracias, gracias. ¿Cuántos argumentos se deben poner? Ya vamos a eso, espérame tantito. Y ya nada más el segundo párrafo. El lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. Entonces, ya más o menos le agarramos la onda a la tesis que tiene aquí Octavio Paz, ¿no? Nada más en estos dos párrafos. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Entonces, el lenguaje popular refleja hasta qué punto nos defendemos del exterior. El ideal de la hombría consiste en no rajarse nunca. Los que se abren son cobardes. Y todavía se usa esa expresión, ¿no? No te abras, no, como no te, y eso, ¿no? No te rajes, no te abras o no te, eh, ¿cómo explico? Uno tiene tan internalizadas las palabras coloquiales que ya después no las puede explicar. No te abras, es como no te acobardes, ¿no? O a veces uno abre a la gente, ¿no? También le dices: "Ábrete". No quiero decir la grosería, pero uno les dice: "Ay, ábrete", como diciendo: no eres bienvenido aquí, o sea, vete por allá", ¿no? Eh, Uno puede abrir a las personas o las personas se abren, es decir, que se van porque son cobardes. Para nosotros, contrariamente a lo que ocurre con otros pueblos, abrirse es una debilidad o una traición. Sí, ¿verdad? Cuando nosotros abrimos a alguien, lo abrimos porque lo consideramos menor o inferior o que no vale la pena estar con esa persona. Y cuando esa persona se abre es porque es inferior también, porque es cobarde o porque nos está traicionando. El mexicano puede doblegarse, humillarse, agacharse, pero no rajarse. Esto es interesante, ¿no? Los mexicanos somos, perdón por generalizar, pero solamente estoy siguiendo el tono del ensayo, ¿eh? Se podría decir que los mexicanos somos como que nos humillamos, sí, en este sentido, humillarse es como siempre estar diciendo que sí a todo, agacharse, pero no rajarse. Y sí, ¿verdad? Una figura del mexicano es que siempre es muy valiente, etcétera, no se raja. Esto es permitir que el mundo exterior penetre en su intimidad. El rajado es de poco fiar, un traidor o un hombre de dudosa fidelidad que cuenta los secretos y es incapaz de afrontar los peligros como se debe. Las mujeres aquí da su opinión sobre las mujeres. Por favor, entendamos que es su opinión, ¿eh? No es la verdad de la vida ni es 100% verdadero lo que está diciendo y además también hay que ponerlo en su época. Este libro fue escrito en los años 50 del siglo XX, imagínate, hace 70 años, y era otra forma de pensar la que se tenía, no era, la más incluyente ni la más, em, igualitaria posible, ¿verdad? Se tenía un concepto diferente a lo que se tiene hoy sobre las mujeres y la igualdad entre las mujeres y los hombres. Por eso dice esta frase que es tan molesta para las mujeres. Las mujeres son seres inferiores porque al entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada herida que jamás cicatriza. Y esto, bueno, pues, aunque lo haya escrito, no sabemos si él lo pensaba así, quizás sí, pero quizás solamente estaba describiendo lo que la mayoría en esa época pensaba. Entonces, dice esto sobre las mujeres. Entonces, ya tenemos, apenas leímos 2 párrafos, pero ya tenemos un poco la tesis y los argumentos que Octavio Paz expone aquí en este ensayo. Entonces, voy a hacer un poquito chiquito esto
para ver si podemos manipular. Mi computadora no es muy grande, entonces a ver si se logra hacer lo que quiero. Abrirse, Maggie dice, abrirse es mostrar sus sentimientos. Exactamente, Maggie, uno se abre, abre sus sentimientos, ¿no? Pero sí o no, Maggie y los demás compañeros, ahorita ya no es tan mal visto que uno exprese sus sentimientos, pero antes, vamos a pensar en unos 10 años atrás o 15 años atrás, una persona que expresaba sus sentimientos de manera pública o en su familia incluso, era considerada como un débil, así como que, ay, ya va a empezar a contar sus cosas, parece que no se puede aguantar, parece que no puede resolver él mismo o ella misma sus problemas. Era visto como un signo de debilidad. Entonces, eso es, lo que él trata de aquí de exponer. Y como también dice ahí un compañero, pues él está tratando de explicar lo que se pensaba, la idiosincrasia, como bien utiliza la palabra, que es, em la manera de pensar de esa época, y no quiere decir que sea lo que él pensaba, ¿verdad? Seguramente solamente estaba diciendo lo que en esa época se pensaba y no era que él lo pensara, aunque quién sabe. Porque también Octavio Paz no, desafortunadamente no era una perita en dulce, era un poco mala onda con su mujer. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, fíjate, perdón por los loops que ves, pero ahora ya espero que estés viendo, por un lado, por la parte izquierda, el ensayo y por la parte derecha el archivo de trabajo. Entonces, nos pregunta la primera pregunta, después de leer el ensayo, escribe lo que se solicita. ¿Cuál es la tesis del ensayo? Es decir, ¿cuál es la opinión más importante del autor? ¿Qué quiere dar a entender? Escribe tu respuesta de 3 a 5 líneas. ¿Ustedes cómo resumirían lo que quiso dar a entender, nada más con estos 2 párrafos que leímos? Ya después, si tú lees lo demás, puedes, identificar otras cosas, pero aquí en estos 2 párrafos, ¿cuál sería la tesis? ¿Qué es lo que quiere dar a entender, Octavio Paz? Bueno, yo lo voy a escribir como yo lo comprendí, tú lo escribes como tú lo entiendas, por favor. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas, sino que cada quien va a tener también su propia interpretación sobre el ensayo. Lo que sí es que no puedes inventar, ¿verdad? Tienes que decirlo con base en lo que leíste. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, con base en los 2 párrafos que leímos, la tesis central, lo que opina el autor es, Octavio Paz opina que el mexicano es una persona que oculta sus sentimientos y emociones, em, para no parecer débil, ¿verdad? Porque lo que más le importa es no rajarse. Esa es según yo, esa es la tesis. No sé tú cómo lo veas. Bueno, ahora que ya dije que el mexicano es una persona que oculta sus sentimientos para no parecer débil, ahora yo tengo que encontrar 3 argumentos, porque aquí me pide identifica al menos 3 argumentos. Argumento 1, argumento 2 y argumento 3, que el autor plantee sobre esta tesis, cómo oculta sus sentimientos y razones. Bueno, entonces, ¿te acuerdas cómo yo fundamenté que el mexicano era solidario y generoso, verdad? Le puse ejemplos basados en mi experiencia y en algunos hechos históricos. Bueno, pues ahora tengo que sacar ejemplos de que oculta sus sentimientos y emociones para no parecer débil, pero con base en lo que diga en el texto. De eso se trata, con base en lo que esté aquí. Entonces, ¿cómo lo hace? Bueno, según los recursos que tú vas a encontrar en la plataforma, los argumentos tienen premisas y conclusiones. Ajá.
Las premisas son las razones que se dan y la conclusión es, como una opinión que se da. Entonces, yo te propongo que identifiques las premisas y conclusiones de los 3 argumentos que vas a encontrar de esta manera. Primero, identifica la conclusión. Es más fácil de esta manera que identificar primero las premisas y luego las conclusiones, ¿eh? Por eso te lo estoy planteando así. Em, la conclusión se encuentra diciendo qué es lo que afirma el autor, en este caso, ¿de qué? Pues del mexicano, ¿no? Pero no solamente del mexicano, sino de que oculta sus sentimientos para no parecer débil. Okey. ¿Y por qué afirma eso? ¿Qué pruebas da? Eso serían las premisas, ajá, o las razones que da. Entonces, según lo que yo leí en este ensayo, él en algún momento del ensayo dice: "La simulación es una conducta habitual de los mexicanos". Em, y lo dice más o menos por aquí, por ejemplo, dice: "Ante la simpatía y la dulzura, nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos si esos sentimientos son verdaderos o simulados". Ajá. La simulación que no acude a nuestra pasividad, sino que exige una invención activa, se recrea a sí misma a cada instante. O sea, a lo largo del ensayo, el autor va diciendo que los mexicanos simulamos. Entonces, yo por eso lo resumí como la simulación es una conducta habitual de los mexicanos. Y eso sería la conclusión. Y sí o no, yo digo que sí, apoya mi tesis de el mexicano oculta sus sentimientos para no parecer débil. Ok, esto dice el autor que la simulación es una conducta habitual de los mexicanos. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo lo sostiene? ¿Qué ejemplos da para eso? ¿Qué pruebas da? Ah, bueno, dice que mentimos para ocultarnos, mentimos en la política y mentimos en el amor. Y eso lo dice en este texto. También dice que el enamorado miente para transformar su ser para que sea objeto de contemplación de su amada. Eso también lo dice en alguna parte del ensayo. Dice que los mexicanos, bueno, que el mexicano cuando está enamorado, pues se muestra como lo más, como el ser humano maravilloso, como un superhéroe casi casi, para que su amada se enamore de él, pero ya cuando ya está enamorada, ya le muestra su verdadera personalidad. Y bueno, creo que sí es verdad, sí nos ha pasado, ¿verdad? En las canciones populares, y no solamente con hombres enamorados, sino también con mujeres enamoradas que también se muestran como lo mejor y después ya resulta que son de otra manera. En las canciones populares el amor es descrito como falsedad y mentira, y todo eso lo dice en este ensayo. Entonces, por lo tanto, la simulación es una conducta habitual en los mexicanos. ¿Qué otro argumento sostiene para decir que el mexicano oculta sus sentimientos y emociones para no parecer débil? Vamos a ver, vamos a encontrar otra otro argumento y lo voy a hacer aquí. Em, dice, por ejemplo, eh, que por ejemplo, dice aquí, al mexicano todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Ajá. Entonces, la conclusión sería, el mexicano al mexicano todo le sirve, esa es la afirmación que da. Ah, okey, dice que el mexicano al mexicano todo le sirve para defenderse, ¿y cómo sostiene eso? ¿Cuáles son sus premisas? ¿Cuáles son los ejemplos que da que el mexicano todo le sirve para defenderse? Ah, bueno, pues dice que, em, se defiende con el silencio, se defiende con la cortesía, se defiende con la resignación,
no le gusta que entren en su intimidad y no le gusta ni siquiera ver a su vecino a la cara. Todo eso dice que es para defenderse. Bueno, entonces lo voy a ir escribiendo. Se defiende con el silencio, la cortesía, la resignación e incluso prefiere no dar la cara a su vecino y no le gusta que se metan en su intimidad. Ajá. Y entonces aquí ya encontré mi argumento 2. Al mexicano todo le sirve para defenderse, porque se defiende con el silencio, la cortesía, la resignación e incluso prefiere no dar la cara y no le gusta que se metan en su intimidad. Y eso también abona, sí o no, a mi tesis principal, que es que oculta sus sentimientos y emociones para no parecer débil. Muy bien, ya te ayudé con 2. Ahora ya tú tendrías que identificar el tercer argumento. O sea, cómo sostiene esto de que el mexicano oculta sus sentimientos para no parecer débil? ¿Y con qué ejemplos lo sostiene? Que serían las premisas. Entonces, las premisas serían ejemplos o, pues sí, ejemplos o pruebas. Y la conclusión sería lo que afirma. Ajá. Ahora, yo te recomiendo que leas tú todo el ensayo y veas si eso es la tesis que tiene a lo largo de todo el ensayo. Puede ser que sea otra, o puede ser que encuentres tu otra tesis, ¿sí? ¿Para qué? Para que no se vea como que, pues, me estás copiando, ¿verdad? Porque no se vale copiar, acuérdate. Bueno, ¿qué afirmación hace Octavio Paz de la mujer mexicana? Nosotros ya habíamos encontrado una en lo que leímos, ¿verdad? Pero hay varias a lo largo del texto, entonces no te vayas con la idea de que nada más tienes que poner la primera. Ya dijimos cuál es y eso no lo voy a contestar para que también no se vea mucho que ya estoy haciendo la tarea aquí. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? Aquí tú lo vas a identificar y lo vas a escribir y yo te ayudé aquí sí con estas frases donde dice: "Se me parece, nuestras relaciones, nuestra historia, nuestras virtudes, nuestras luchas políticas, el amor que le profesamos a la forma", o sea, subrayé frases donde él se incluye en el discurso. No dice: "Es lo que ellos piensan", sino que él también lo piensa, para que tú veas cuál es la opinión que tiene Octavio Paz, la opinión de él, no lo que él observa, sino lo que él opina. Y se puede ver en el discurso, porque dice: "Se me aparece", se incluye en el discurso diciendo nuestros pensamientos, nuestras virtudes, etcétera. Y después te pregunta, en tu opinión, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Y aquí, bueno, pues tú vas a contestar ya con base en lo que tú piensas, en tu propia experiencia. ¿Qué piensas que distingue al mexicano de otras nacionalidades? ¿Un sentimiento, una manera de pensar, una costumbre, una idea? Y aquí ya tú lo vas a escribir. ¿Te acuerdas que yo escribí mi premisa y mi conclusión, no? O bueno, mi argumento, que yo pensaba que los mexicanos eran generosos y solidarios, y expliqué por qué. Entonces, esas serían las premisas y las conclusiones. De hecho, voy a copiarla. ¿Qué te parece? El mexicano es un ser solidario y generoso, y eso me va a servir como conclusión. Ay, ya se puso muy grande, lo voy a hacer más chiquito. Voy a revisar que esté bien escrito. Tú también revisa siempre tus tareas que estén bien formateadas, bien bonitas, porque eso hace más fácil también la revisión y la calificación. Ajá. Aquí también se me quita el formato, pero le arreglo rápido el formato y ya puedo decir, eh, este
Cuando ocurrieron los sismos de los 85 y 2017, la mayoría de los mexicanos se unieron para apoyarse entre sí sin esperar nada a cambio. Por lo tanto, considero que el mexicano es un ser solidario y generoso. Y ya tengo mi argumento de lo que yo pienso que es un ser mexicano, pero puede ser que tú pienses otra cosa, ¿sí? No tienes que opinar lo mismo que yo. También puedes decir, no, pues el mexicano es una persona que, que que le gusta mucho la fiesta, o que le gusta mucho, viajar, o yo qué sé, o los mexicanos valemos porque tenemos una cultura milenaria, etcétera. Lo que tú opines está bien aquí. Luego aquí dice: "Escribe un párrafo que incluye el argumento que planteaste. Vuelve a escribir tu argumento con más detalle". Y bueno, aquí ya puedes extenderte un poco más. Puedes dar más ejemplos, por ejemplo, yo aquí dije que el mexicano era generoso y solidario, ¿no? Entonces, aquí yo puedo hablar más sobre ese tema, puedo decir, no solamente en la sociedad, sino también en las familias somos solidarios y generosos. Por ejemplo, mi mamá siempre me ha tratado bien con generosidad y nunca me ha, pedido nada a cambio. Y esa es una costumbre que ella me heredó y yo también trato de ejercerla, etcétera. Ahí puedes como que ser más explícito.